se para delante de este púlpito. Así que le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para iniciar este estudio y podamos pedirle al Señor por su palabra. Amén. Oremos en ese sentido. Amado Dios y Padre bendito, le agradecemos, Señor, su amor, su bondad y su misericordia, Padre. Que toda la gloria sea solamente para usted. En esta noche, Señor amado, vamos a tener este estudio tan importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento como cristianos. Queremos pedirle, Señor, que usted nos hable, que usted me ilumine, Señor amado, y que todo lo que salga de mi boca, Padre Santo, venga de usted, que quite toda palabra que provenga de mi corazón, sino que todo, Señor amado, sea conforme a lo que usted quiere que su pueblo aprenda y entienda en esta noche, Padre. Le pedimos que bendiga su palabra. Soy un pecador más, Señor amado, que está parado aquí delante de mis hermanos, Padre, pidiendo y clamando por una obra especial de parte de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, continuando con este estudio importantísimo que son los 10 mandamientos, o también como se lo conoce, ¿no?, el decálogo de Dios, que es lo mismo, que viene a ser el conjunto de los 10 mandamientos del Señor. Estamos estudiando su significado en la ley y su correcta aplicación en nuestros tiempos. Este estudio nos va a ayudar a responder algunas preguntas que nos pueden llegar a hacer en algún momento de nuestras vidas acerca del tema de los 10 mandamientos. Personas incrédulas o tal vez algunos hermanos que todavía están empezando a caminar en el Señor y están un poco inmaduros. Entonces este estudio nos va a ayudar a poder responder algunas dudas o algunas preguntas que nos puedan hacer algunas personas, ¿no? Como por ejemplo, ¿están vigentes los 10 mandamientos para nuestros días? Es una pregunta que se suele hacer tanto en el ambiente cristiano como para el mundo. Otra pregunta, ¿acaso hay alguien que pueda cumplir los 10 mandamientos? También son preguntas. O una muy importante, si alguien cumpliese los 10 mandamientos, ¿sería salvo? Son preguntas que nos podemos llegar a encontrar en algún momento y nosotros de alguna forma debemos estar preparados para dar una respuesta coherente y conforme a las Escrituras. Entonces, para hacer la introducción, respondiendo a algunas de estas preguntas, por ejemplo, si están vigentes, podríamos decir que el mundo entero está bajo la ley. Si usted mira a su alrededor, las personas que no conocen a Cristo, de alguna forma tratan de aferrarse a las obras de la ley sin conocerla. Si usted va y le pregunta a una persona en el mundo afuera y le dice, ¿usted cree que el cielo existe? Sí, le van a decir. ¿Y usted quiere ir a ese lugar? Claro. ¿Y cómo piensa que va a ir a ese lugar? Haciendo buenas obras, le van a decir. En una ocasión yo escuché una entrevista que le hicieron, no recuerdo a quién, van a disculpar, pero una entrevista de una persona homosexual con un pastor, donde el homosexual decía que él sí iba a ir al cielo porque se consideraba una buena persona. Yo no mato, yo no violo, yo no robo, decía él. Y yo sí creo que voy a ir al cielo, decía esta persona. Entonces, de alguna manera, las personas quieren ir al cielo, quieren ser salvos, pero quieren hacerlo mediante las obras de la ley. Bueno, mediante las buenas obras, pero nosotros sabemos que las buenas obras pues son las obras de la ley. Vayamos un momento a Gálatas 3:10 y leamos qué nos dice la palabra respecto a esto. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque las personas que se aferran a hacer buenas obras, puede ser que de alguna forma hagan buenas obras con sus conocidos, pero asimismo quebrantan muchas otras normas de la ley. Mire lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces hay personas que se sujetan y quieren hacer buenas obras, pero hacen algunas. Y quebrantan muchas otras. Así quebrantasen una sola, dice que ya son malditos porque no han permanecido en todas las obras de la ley. Entonces,
podemos decir que las personas en el mundo están bajo la maldición de la ley por cuanto se aferran a las obras de la ley. ¿Y qué dice el versículo 13, de ahí mismo, de Gálatas 3? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue colgado en un madero, y la palabra dice que Él nos ha redimido de la maldición de la ley. Entonces, respondiendo la primera pregunta, si están vigentes, claro que sí. El mundo está bajo la ley, pero los creyentes ya no. Entonces, para nosotros la ley ya ha sido cumplida por el Señor Jesucristo. Entonces esto respondería también la siguiente pregunta que hice, ¿no? ¿Acaso hay alguien que puede cumplir? Si el creyente redimido, salvo, convertido como nosotros, yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de decir, yo sí creo que puedo cumplir la ley a cabalidad? Yo creo que nadie podría decir eso, ¿no? Y si le pregunto, le hago otra pregunta, ¿usted quiere? Yo creo que todos los creyentes que amamos al Señor sí desearíamos poder cumplir la ley, pero lamentablemente no podemos, ¿no? Ahora imagínese que de un incrédulo, de un impío, ¿usted cree que puede cumplir las obras de la ley? Dice la palabra del Señor en Romanos 3:10, vámonos a Romanos 3:10. Mire, del 3 al 12, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense entonces, nosotros como creyentes que quisiéramos poder cumplir la ley, no podemos. El impío ni siquiera no puede y no quiere. El pecado ha hecho a las personas impías que sean totalmente inútiles para esta labor, porque los impíos lo único que saben hacer y lo único que quieren hacer es pecar. Entonces, eso responde a nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que pueda cumplirla? Y la respuesta es un rotundo no. No hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Entonces podría surgirnos otra duda, ¿para qué fue dada la ley de Dios? Si nadie la puede cumplir, si ni siquiera los que quieren, el mundo no puede ni quiere, y los creyentes queremos, pero lamentablemente no podemos. ¿Para qué fue dada la ley de Dios? Fue dada para demostrar la grandeza, la perfección y la santidad de Dios. Y para que todo el hombre que las lea, que se acerca y que sea expuesto delante de estos mandamientos pueda entender que la salvación está solamente en manos del Señor y en ningún lugar más. Que necesita de un Salvador y que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que los mandamientos de la ley deben ser estudiados y entendidos a la luz del Evangelio. De otra manera, no podríamos entender ni comprender a la perfección de qué se tratan estos 10 mandamientos. Así que en esta ocasión, queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio y nos toca el tercer mandamiento en la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que este mandamiento pertenece a lo que los estudiosos y teólogos han catalogado como la ley moral de Dios. Solo para dar una información extra, se ha dividido la ley de Dios en la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Bueno, estos 10 mandamientos pertenecen o están catalogados como la ley moral de Dios. Así que espero en Dios que a partir de este estudio, nuestra percepción de este y de todos los mandamientos cambie para bien. Así que es importante, queridos hermanos, que podamos asistir o escuchar estas enseñanzas. Vámonos entonces a nuestro texto en Éxodo capítulo 20. Versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese es nuestro mandamiento. No tomarás el nombre,
el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Para ir entendiendo, entonces como primer punto vamos a ver el significado del nombre y qué es lo que representa. En primer lugar vemos en este mandamiento que hay una prohibición. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En los tiempos del Antiguo Testamento, el nombre representaba algo. El nombre cuando se le ponía a una persona representaba algo. En muchas ocasiones el carácter de la persona o alguna situación especial que lo rodeaba por el cual se lo pusieron. Y vamos a ver algunos textos, por ejemplo en Primera de Crónicas 4:9, para ir entendiendo un poco esta parte del tema de los nombres. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y justamente esta palabra Jabes, en el hebreo, significa doloroso o hacedor de tristeza. Entonces, en el contexto que esta persona nace, dice que su madre lo tuvo en dolor y trajo gran tristeza y lleva ese nombre. Otro ejemplo podemos ver en Génesis 17:5, por ejemplo, algo muy conocido, cuando Dios se le aparece a Abraham y le cambia, ¿no?, el nombre de Abraham a Abraham. Génesis 17:5, mire lo que dice la palabra. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. El nombre Abraham está compuesto por dos palabras en el hebreo, que es Abba, que sería padre, y An, que sería pueblo, y en conjunto sería como padre del pueblo. Entonces el nombre que Dios le da a Abraham también tiene un significado. Vemos otro ejemplo en Primera de Samuel 4:21, por ejemplo. Primera de Samuel 4:21. Se fue esto. Perdón, no le puse los separadores a mi Biblia. Ya. Primera de Samuel 4:21 dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Entonces el niño llevaba el nombre que representaba un evento muy triste, que era que la gloria de Dios había sido quitada del pueblo de Israel. Eso es lo que quería decir Icabod, que la gloria de Dios ha sido quitada. Entonces podemos entender que los nombres representaban algo. Entonces era más que obvio que el nombre con el que Dios se iba a presentar tenía que tener un significado también. Pero ¿qué era lo que representaba? Lo vimos hace un momento. Representaba su gloria, su poder, su esencia, su santidad, su carácter y su grandeza. Es decir, el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Entonces, para poder entender este mandamiento, ya vamos viendo que el nombre de Dios lo representa a Él, es como hablar a Dios mismo, es como ustedes. Bueno, cuando lo nombran están hablando de ustedes, lo encierra todo su carácter, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, a su hijo o a su hija y le dicen, mira, ese es, por ejemplo, Valentina, es Daniela, porque es parecida a su madre, porque la representa, algo así más o menos. Entonces el nombre de Dios lo representa a Él por completo. Ahora que ya sabemos qué representa este nombre, y cuando lo pronunciamos estamos pronunciando y estamos representando la perfección de Dios, vamos a ir entendiendo de mejor manera este mandamiento. Entonces, para eso vamos a ver qué significa y cómo se interpretaba este mandamiento en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se interpretaba. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, es donde por primera vez el Señor se revela a Moisés con su nombre, ¿no? Se presenta. Y la palabra con la que se presenta en la Biblia está compuesta por 4 consonantes, que es conocido como el tetragramatón, que son la letra Y, la H, la W y la H.
y para que se pueda pronunciar de alguna forma se le añadieron las vocales A y la vocal E, y así suena como Yahweh. Y se le otorgó un significado aproximado como el ser, como algo autosuficiente, autoexistente, que no necesita de nada más, es el ser. Por eso es que dice, yo soy el que soy, como el ser. Entonces, a raíz, bueno, eso es lo que significa, ¿no? A raíz de este mandamiento, los judíos del Antiguo Testamento decidieron no pronunciar el nombre de Dios para absolutamente nada, aunque el mandamiento no les prohibía pronunciar el nombre de Dios, sino que les prohibía pronunciarlo en vano. Pero ellos, para no caer en el pecado de pronunciar en vano, tal vez por error o de manera inconsciente, ellos decidieron no pronunciarlo. Se privaron de pronunciar el nombre de Dios. Algunos de los nombres, por ejemplo, que ellos decidieron usar o reemplazar en el libro de la ley, era Elohim, por ejemplo, que es el más común, que este nombre reconoce a Dios como el creador de todo lo creado. También está el nombre de Elión, que significa Dios Altísimo, o Adonai, que significa el Señor. Entonces vemos que los judíos evitaron a toda costa usar el nombre de Dios, escribirlo de alguna forma. Incluso se dice, la tradición dice que cuando ellos iban a escribir, hacer la transcripción, los escribas, hacer la transcripción de la ley, cuando iban a escribir estos nombres, ya sea Elohim, Adonai o Elión, que representaban a Dios, dice que ellos limpiaban de una manera muy meticulosa, muy detallada, las puntas de sus plumas para escribir ese nombre. Tenían esos cuidados especiales para no de alguna forma transgredir este mandamiento. Eran como ya muy supersticiosos, ¿no? Como que no hagamos nada que por si acaso dañemos o violemos este mandamiento. Entonces esa era su interpretación de ellos. Esa era la forma en que ellos practicaban este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Ellos decidieron no tomarlo para absolutamente nada. Ahora vamos a ver el valor del nombre de Dios. Aunque Dios no prohíbe el uso total de su nombre, sí nos da una advertencia muy seria si este mandamiento es violado, y eso lo vemos, ¿no? en la segunda parte del mandamiento, que está en Éxodo 27. La segunda parte dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces vemos que el nombre de Dios para Él mismo es algo valioso, es algo con un valor incalculable porque lo representa a Él, es algo que Él tiene en grande estima. Entonces, vámonos al Salmo 115.1, acompáñenme, el Salmo 115.1. Mire lo que dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Cuando se utiliza la palabra gloria, en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra kabod, que significa gloria, honor, esplendor, pero también tiene un significado muy interesante que es peso de algo físico. Entonces, cuando el nombre de Dios es usado, es algo que tiene peso, algo que vale. Como por ejemplo, en nuestros tiempos ahora mismo se utiliza esa palabra, ¿no? Cuando queremos decir que una persona es importante, decimos que esa persona tiene peso. O ese nombre tiene peso cuando se nombra en algún lugar. O a veces se usa un documento cuando queremos decir que es muy importante ese documento porque lleva esa firma, tiene peso, es un documento importante. Entonces cuando nosotros usamos el nombre de Dios, de hoy en adelante vamos a entender de que estamos nombrando o estamos usando un nombre que tiene un peso, un valor, y por ser el nombre de Dios es un valor incalculable. No es cualquier cosa, no es algo trivial, sino es algo que verdaderamente tiene peso. Veamos otros ejemplos, por ejemplo en el Salmo 23, para entender un poco la importancia y el valor que Dios le da a su nombre. Que esto es un salmo muy conocido, ¿no? El Salmo 23, y leamos del 1 al 3.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tenemos que entender, queridos hermanos, que todas las cosas que Dios hace, tan maravillosas y que nos bendice y que nos beneficia, es por amor a su nombre, por la gloria de su nombre. Veamos otro ejemplo en el libro de Éxodo, nuevamente volviendo a Éxodo, en el capítulo 9, 16. Y seguimos entendiendo el valor que Dios le da a su nombre. Y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el contexto? Dios está hablando a Faraón, demostrándole y diciéndole que todo el poder y toda la grandeza que él obtuvo, que él tiene o que tenía, era gracias a Dios, pero con un propósito más grande, de demostrar en él su poder y que su nombre sea conocido en todo el mundo. Porque recordemos que la nación de Egipto en ese tiempo era la más poderosa. Entonces derrotar y humillar a la nación más poderosa del mundo representaba algo grandioso. Y el nombre de Dios fue muy conocido. Es por eso que incluso antes de que el pueblo de Israel llegue a Jericó, ya el nombre de Dios era conocido y famoso, ¿no? Ya le temían porque sabían las grandes cosas que Dios había hecho. Hay un pasaje también muy particular, mire, vámonos ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 19, mire lo que dice también la palabra de nuestro Dios. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero quedémonos con la primera parte. Mire lo que dice, hablándole a Moisés, cuando Moisés quería ver, dice, el rostro de Dios, y Dios le dice esto, ¿no? Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios delante de ti. Dios mismo proclamando el nombre de Dios, porque Él le da un valor importante, un valor grande a su nombre. Él mismo dice que proclama, mira, hablando ya en tercera persona, es lo mismo del mandamiento, ¿no? Del mandamiento que vemos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces Dios mismo le da un valor muy importante a su nombre. Vamos a un texto más en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. 18. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahí vemos una vez más representado que no es cualquier cosa usar el nombre de Dios, sino que debemos, si Él lo tiene en una gran estima, cuanto más nosotros. Este es lo que Dios mismo siente por su nombre. Debería ser una de nuestras motivaciones para nosotros también ser celosos de su nombre. Veamos el siguiente punto, que es el espíritu de la ley. Cuando observamos los mandamientos en el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, podemos ver la letra de la ley y el espíritu de la ley. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo enseña, ¿no?, en el Sermón del Monte, vemos cómo Él enseña esto. Él nos presenta la letra de la ley. Vámonos a Mateo 5, y vemos cómo el Señor Jesucristo mismo enseña la letra de la ley y luego enseña el espíritu de la ley, y lo vamos a ver en dos ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 21 del capítulo 5, 21 y 22, Él dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la letra de la ley, eso es lo que los mandamientos representaban.
Y dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Va más allá, ¿no? A ver, veamos el versículo 27 y 28, y mismo en el capítulo 5, mire: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos viendo la letra de la ley y el espíritu de la ley. Entonces en este mandamiento que estamos estudiando ahora, también podemos ver estas distinciones, puesto que los judíos venían aplicando la letra de la ley sin entender el trasfondo espiritual que tenía este mandamiento. ¿Qué es lo que significaba en realidad? ¿Cuál era el espíritu de este mandamiento? Porque no era suficiente el hecho de no mencionar el nombre de Dios para no transgredir este mandamiento, sino que el simple hecho de no vivir conforme a las normas de Dios, ya este mandamiento estaba siendo violado. No era suficiente solamente privarse de nombrar a Dios, sino que el comportamiento, los actos, tenían que acompañarlo, y la obediencia a toda la ley, porque toda la ley está bañada y está impregnada con este mandamiento. Este mandamiento como que lo engloba todo. Vámonos al libro de Deuteronomio nuevamente para entender esta parte, en el versículo 28, en el capítulo 28, y leamos el 58 y 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Leemos nuevamente el 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso. O sea que si la persona desobedecía, era porque no temía el nombre de Dios, no tenía respeto y lo tenía en poco, y ya estaba violando el mandamiento de Dios, porque estaba tomando como pueblo de Dios, al considerarse pueblo de Dios y no comportarse como pueblo de Dios y no cumplir las leyes, estaba violando el tercer mandamiento, porque estaba tomando el nombre de Dios en vano. Entonces el espíritu de la ley no solamente implica el usar o el no usar de forma literal el nombre de Dios o de una manera trivial, sino que debemos evitar todo lo que pueda faltar de respeto o manchar el nombre de Dios. Siguiente punto. Entonces, ya entendiendo esto, qué significaba el nombre, cómo se interpretaba en el Antiguo Testamento, el valor que Dios le da a su nombre y el espíritu de la ley, podemos ver de qué manera nosotros ahora estamos transgrediendo este mandamiento. Y es algo muy importante, y espero que nos ayude a todos a poder crecer un poco más conforme a este tema. La manera más normal en la que se interpreta este mandamiento es no jurar el nombre de Dios. Como que se ha cambiado, ¿no?, un poco el mandamiento. No tomarás el nombre de Dios, y se ha cambiado, se ha modificado a no jurar el nombre de Dios. Esto lo sé por mi experiencia, por las películas. Nunca he estado en un juzgado, pero he visto, ¿no?, que cuando entra una persona a dar un testimonio o ser testigo de algo, lo sientan en el estrado y le ponen la mano en la Biblia, ¿no?, y le dicen que jure por la verdad y nada más que la verdad. Y vemos que la persona, siendo creyente o no, parece que por el acto, por el conocimiento general, siente un poco de reverencia, ¿no? Y bueno, algunos sienten la presión y no mienten, pues, ¿no? Aún no siendo cristianos, pero algunos también mienten. Pero este mandamiento no solamente habla de no jurar en el nombre de Dios, sino que implica muchas otras cosas más para nuestros tiempos, que ahora vamos a ver unas cuantas y vamos a meditar y reflexionar un poco en ellas. Entonces tenemos la primera forma en la que transgredimos este mandamiento: el llamarse cristiano y no representarlo en nuestro diario vivir. Ya lo veíamos hace un momento.
el pueblo judío cuando rompía la ley estaba tomando el nombre de Dios en vano, y ahora nosotros como creyentes, cuando ya hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo y ya nos llamamos cristianos y no nos comportamos como un creyente debería, estamos violando este mandamiento. Lamentablemente esta es una de las prácticas más comunes en el mundo de supuestos creyentes y cada día crece más. El cristianismo se ha mezclado bastante con el mundo y eso lo podemos ver, no es novedad, al punto que es prácticamente imposible diferenciar en algunas ocasiones a los creyentes de los impíos. Yo no hace mucho veía un video de un joven, obviamente no es cristiano, pero él dice que es cristiano, y tenía pues una pinta del mundo, así como rapero, con sus cadenas de diamantes, y tenía tenía unos tatuajes por acá, como hemos visto de algunos cantantes seculares, ¿no? Llenito de tatuajes por acá. Y bueno, él supuestamente predicaba la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo de supuestos cristianos. Lamentablemente están tan mezclados que se copia la forma de hablar, la forma de vestir en muchas ocasiones, los peinados, incluso hasta las maneras en que se reacciona en algunas situaciones. Yo conocí una persona que también se llamaba ser cristiana y decía esta persona: yo con el atrevido soy atrevido. El que me falte respeto, le falto el respeto. Pero la persona decía ser cristiana. Entonces, lamentablemente, esto está sucediendo. Veamos lo que dice el libro de Romanos, para ir ampliando, Romanos 2, un poco este punto. Romanos 2, versículos 23 y 24 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonrarás a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aunque en el contexto Pablo le está hablando a los judíos que, bueno, se sentían orgullosos por ser pueblo de Dios, pero él está diciendo que rompiendo la ley están transgrediendo el nombre de Dios y el nombre de Dios es blasfemado por causa de eso por los impíos. Bueno, en muchas ocasiones, queridos hermanos, cuando nosotros no nos comportamos como deberíamos, estamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado por los impíos. Porque cuando un creyente falla muchas veces, los cristianos dicen, los impíos dicen, así son todos los cristianos. Y andan con la Biblia de desodorante todo el tiempo, porque la tienen, dicen, en la axila, ¿no? Así son, pero hechos los santos, pero son unos hipócritas. El nombre de Dios está siendo blasfemado entre los impíos a causa de un mal comportamiento de los cristianos. Y eso ha crecido a través de los tiempos. Vámonos al libro de Tito para ver también miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, ya estoy hablando de creyentes, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando el creyente no se comporta, repetimos nuevamente, como debería, no es a la persona a la que apuntan solamente, sino a lo que esa persona representa. Cada creyente representa o representamos a nuestro Dios. Y cuando no lo hacemos de la manera que debe ser, el nombre de nuestro Dios es blasfemado. Entonces debemos meditar en eso. Otro punto en el que de alguna forma se transgrede el nombre de Dios
Y en esto puede ser que muchos hayamos caído. Por ejemplo, dice, cantar sin reverencia es una forma de usar el nombre de Dios en vano. Y ahora lo vamos a ver por qué. Cuando venimos a la presencia del Señor, a este lugar, a esta casa, a esta iglesia, y estamos en el tiempo de la adoración, pero nuestra mente está en otro lado, estamos pensando en que ¿qué voy a hacer más de un rato? Que no sé, las deudas, cualquier cosa, hasta cosas triviales, o mi novela es a tal hora, mientras estamos cantando, y esto sucede en serio, nuestra boca está diciendo una cosa y nuestra mente está pensando en otra. Estamos usando el nombre de Dios en vano, porque en muchas partes de las canciones que cantamos nombramos a Dios, nombramos a Jehová, nombramos a Jesucristo, nombramos al Espíritu Santo, pero nuestra mente está por otro lado. Entonces estamos usando el nombre de Dios en vano también, queridos hermanos. Vámonos al libro de Salmos 156, bueno, yo sé que usted lo conoce, que dice, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Y hay una eterna discusión acerca de esta parte de las canciones y de las alabanzas, ¿no? Donde se discuten de que qué canción o qué ritmo es el que glorifica a Dios, o qué estilo musical, o qué letras, y se pelean, ¿no? Que la salsa, que el vallenato, que las baladas, y hay una eterna discusión, ¿no? Pero lo que nos dice este Salmos, que lo que alaba al Señor, bueno, no son los instrumentos, no son los ritmos, sino son las personas, los seres vivos. Entonces podríamos tener el ritmo correcto si hubiese uno establecido por Dios, que podamos decir, bueno, digamos los himnos o los salmos, ya. Y podríamos tener la letra o la teología correcta y cantar salmos tal cual están en el libro de Salmos y no estar cantándolos con el carácter correcto. No estaríamos glorificando a Dios. Si estamos cantando la canción correcta, el ritmo correcto, la letra correcta, pero nuestra mente está en otro lado, no estamos glorificando a Dios. Y el nombre de Dios está siendo tomado en vano, está siendo utilizado en vano. Y el entender esto me ha ayudado a mí bastante, y espero que usted también, de que cuando venimos a este lugar en el tiempo de adoración y de alabanza al Señor, pues le alabemos a Él, nos desconectemos del mundo. Muchas veces nos ha tocado, a todos nos ha tocado, de bueno, nos paramos o nos sentamos al lado de un hermano que le gusta cantar en tonos muy elevados, por no decir gritar, y estamos ahí, mientras cantamos, este hermano que grita mucho. No, nosotros tenemos que adorarle al Señor, sin fijarnos quién grita más o quién grita menos, o quién está afinado o quién no, porque bueno, pues los que estamos sentados acá no somos cantantes profesionales, van a haber unos cuantos gallos que se van a escuchar, pero nosotros tenemos que estar concentrados en ese momento de glorificar a Dios para que cuando en la letra de la canción nombremos a nuestro Señor, no lo estemos nombrando en vano, con un corazón apartado de Él, sino que estemos haciéndolo con el corazón correcto. Debemos conectarnos con el Señor, porque si lo hacemos de otra manera, estamos tomando el nombre de Dios en vano en un tiempo tan solemne como es el tiempo de las alabanzas. Imagínense, en un tiempo tan solemne, tomar el nombre de Dios en vano. Tercera forma en que este mandamiento es violado, en nuestras conversaciones. Y aquí nos ponemos un poco más, se puede decir más tensos, ¿no? Hasta podríamos decir, ya eso es legalismo. Bueno, vamos a ir descartando un poco esos pensamientos y vamos a ver que es coherente lo que este mandamiento nos pide hacer, ¿no? El hacer uso de una manera trivial y liviana el nombre de Dios refleja el concepto de Dios que tenemos. La manera en que usamos el nombre de Dios va a reflejar cuál es el concepto que tenemos de Dios, la forma en que hablamos. Le pongo un ejemplo. Yo no creo, espero, que en este lugar haya una persona que usa el nombre de su madre o de su padre a manera de insulto, a manera de expresión. No creo, no lo hacemos. ¿Por qué?
es que estimamos tanto a nuestros padres, los queremos, los amamos y los respetamos, que no solamente nos quedamos con que está mal nombrar a nuestros padres como cualquier cosa, sino que lo hacemos deliberadamente por respeto y por amor. Entonces, ¿cuánto más respeto deberíamos tener por el nombre de Dios, no? Por el nombre de nuestro Padre Celestial. Y vemos expresiones como Dios mío, o en inglés, oh my God, y estamos todo el tiempo. Bueno, como le dije, puede parecer legalista, pero son maneras en que se está tomando el nombre que representa toda la perfección de Dios como algo trivial, como algo que no edifica, como algo que no sirve para nada, como algo que no nos, como decía el pastor Sugel en la predicación, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, nadie gana, más bien perdemos, todos pierden. Y así lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos ese pensamiento tan liviano de Dios, pero se ha hecho una costumbre que nosotros debemos tratar de romper, porque el nombre de Dios lo representa a Él. Juan Calvino escribió acerca de esto. Miren, todo lo que pensemos o digamos de Él debe tener el sabor de su excelencia, corresponder a la sagrada sublimidad de su nombre y atender a la exaltación de su magnificencia. Todo lo que pensemos o digamos de Él tiene que darle gloria a Él. Y el pastor y teólogo Arthur W. Pink añade: a menos que nuestro discurso esté dirigido deliberadamente al avance de la gloria divina o a la promoción del beneficio de aquellos a quienes le hablamos, no estamos justificados en tener el nombre de Dios en nuestros labios. Él se considera sumamente insultado cuando mencionamos su nombre con un propósito ocioso. Tal vez no es nuestra intención, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Ni en broma, ni en chiste, ni de mentiritas. No estamos justificados cuando hacemos esto. Y se está acostumbrado muchas veces, ¿no?, a usar el nombre de Dios o de Jesucristo o del Espíritu Santo a modo de chiste, los supuestos chistes cristianos. Y no lo niego, y yo sé que usted también en algún momento se ha reído de esas cosas, pero ya conforme vamos aprendiendo, ya vamos entendiendo que en realidad no son cosas que causan gracia, porque no podemos tomar a Dios como objeto de broma, como objeto de chiste, porque Dios tiene que ser respetado. Y como decía Pink, Él se considera sumamente insultado cuando mencionamos su nombre con un propósito ocioso. Entonces no lo debemos hacer. Y siguiendo en esto mismo, hice como un subpunto donde quiero resaltar algo que creo que de alguna manera, por decirlo así, es un poco más grave. Usar el nombre de Dios para aparentar una falsa piedad. Y eso es algo que sucede mucho. ¿Y cómo lo vemos esto? Por ejemplo, en una conversación de personas que son cristianas y están todo el tiempo hablando de cosas que no edifican, chismes, cualquier cosa, y al final, que Dios te bendiga, gracias a Dios. Expresiones para aparentar que es una persona que todo el tiempo está conectada con Dios, para que todos digan: ah, mira, esa persona, wow, es cristiana, porque mira cómo nombra a Dios tan fácilmente. Pero sus actos y su forma de comportarse, o minutos antes de que diga esa palabra, no se estaba comportando como un cristiano de verdad. Entonces, usar el nombre de Dios para aparentar una falsa piedad también es un pecado terrible. Debemos saber que si usamos estas frases, pero no van con un corazón que siente lo que está diciendo y el comportamiento no lo acompaña, estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuarta manera que se utiliza para transgredir este mandamiento, y es algo que es muy famoso y está muy de moda: el famosísimo Dios me dijo. Qué cosa terrible, ¿no? Si todas las anteriores cosas que venimos diciendo son graves, sí son graves, ¿cuánto más el Dios me dijo? Usar el nombre de Dios para querer
hacer que suene verdad una mentira. Esto lo vemos mucho en los pseudo predicadores de la prosperidad y etcétera, etcétera. Y esto cae más que todo en la categoría del perjurio. El perjurio, que es llamar como testigo a Dios, que Dios es la verdad. Llamar como testigo a Dios para hacer que una mentira parezca verdad. Imagínense hacer eso. Qué cosa tan terrible, ¿no? En una ocasión, viendo también uno de estos predicadores así, usaba una palabra que es bien bíblica, pero el mensaje que él transmitía de bíblico no tenía nada. Y él decía: viva Jehová, en cuya presencia estoy, que te declaro esto, te declaro lo otro, te profetizo. Usando esa frase, porque la hemos escuchado varias veces, varios profetas utilizan esta frase, ¿no? O algunos reyes también, ¿no? En el Antiguo Testamento, para hacer que su mentira parezca una verdad, porque ellos saben que es mentira, y están usando el nombre de Dios para querer hacer que su mentira sea más creíble. Qué abominable debe ser esto delante de los ojos de Dios y de nosotros. Imagínense si a nosotros, que conocemos un poquito sobre esto, es abominable. A mí me cuesta mirar muchas veces esto. Imagínense delante de Dios. Debe ser terrible. Entonces, continuando, volvemos a hacer la pregunta: ¿está vigente este mandamiento? ¿Y de qué forma? Como dijimos, para el mundo está vigente para condenación. Para el mundo está vigente para condenación. Y hay un pasaje en el libro de Levíticos, capítulo 24, que es muy interesante. Vámonos a Levítico 24. Vamos a leer del 10 al 16. Mira lo que dice. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y ahí nombre está escrito con mayúscula, o sea que dice que blasfemó el nombre de Dios, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Tal vez en el mundo se podría tratar de justificarse las personas en el mundo diciendo que como no son creyentes, no aplica este mandamiento para ellos, ¿no? Podrían decir: no, eso es para los creyentes, nosotros no. Pero aquí vemos en esta situación algo interesante. ¿Por qué, si ya el mandamiento estaba dado, por qué a esta persona que blasfemó el nombre de Dios no se lo castigó inmediatamente, sino que dice la palabra que se lo encarceló hasta que Dios manifestara qué es lo que se debía hacer? Si hubiera sido un judío o un israelita natural, ya hubiera sido castigado. Pero puede ser que aquí había la duda porque este personaje o esta persona era extranjero, ¿no? Dice que era hijo de la israelita con un egipcio. Entonces, como dudando si esta ley aplicaba para los extranjeros. Entonces Jehová se manifiesta y dice que hay que apedrearlo. Y mire lo que dice en el versículo 16, ahí mismo. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces eso quiere decir que la ley estaba vigente para todos, sin excepción, extranjero o natural. Entonces volvemos a decir, ¿está vigente? Claro que está vigente. Para el mundo, para su condenación. Y para los creyentes, para nuestra santificación. Porque todo lo que estamos aprendiendo sobre este mandamiento nos debe ayudar a santificarnos más, a crecer más, ya no hacerlo por temor a morir
o como muchos dicen, a perder la salvación, sino debe ayudarnos a crecer en nuestra santificación. Y volvemos al ejemplo de nuestros padres, ¿no? No usamos el nombre de nuestros padres como sea, y no por miedo de que nos escuchen y nos peguen, sino porque los respetamos y los amamos. Y cuando vemos a una persona que utiliza el nombre de sus padres como cualquier cosa o a manera de insulto, se ve horrible, ¿sí o no? Que se ve feo cuando una persona misma empieza a usar el nombre de sus padres como cualquier cosa. Es feo. Entonces, así de mal nos vemos nosotros, queridos hermanos, cuando usamos el nombre de nuestro Dios en vano. Como una persona que utiliza el nombre de sus padres se ve horrible, nosotros también nos vemos así de feo. Entonces, este mandamiento nos debe motivar a no usar el nombre de Dios no por miedo, sino por amor, sino por respeto, por lo que representa, por lo que es. Entonces, eso es lo que representa el no violar este mandamiento. Entonces, como decíamos hace un momento, ¿para qué fue dado los mandamientos? Bueno, para demostrar la grandeza de Dios y para que el mundo vea que se necesita de un Salvador para ser salvo. Y eso es lo que debemos transmitir. Cada vez que una persona usa el nombre de Dios en vano, está transgrediendo el tercer mandamiento y se está haciendo merecedora del castigo de Dios. Y como vimos, no solo al pronunciar de manera ociosa, sino con el comportamiento también se viola este mandamiento. El no cumplir un mandamiento, cualquiera que sea, se considera como una blasfemia al nombre de Dios. Entonces todos son merecedores de castigo. Y surge la pregunta, ¿cómo pueden ser libres? ¿Cuál es la esperanza para una humanidad que desde que salió del Edén, lo único que ha hecho ha sido blasfemar el nombre de Dios? Para un mundo que busca deliberadamente deshonrar el nombre de Dios, cuando busca cambiar normas que Dios ha establecido. Cuando Dios ha establecido no matarás y ellos quieren legalizar el aborto, por ejemplo, o la eutanasia, o la pena de muerte, y muchos otros mandamientos. Un mundo que busca, que se esfuerza, que lucha para violar el nombre de Dios, para blasfemar el nombre de Dios. ¿Cuál es su esperanza? Bueno, hay una: que se conviertan al Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos dar. Esa es la buena noticia que nosotros como creyentes tenemos. Que para que el mundo sea librado de este mandamiento, como de todos, deben entregarle su vida al Señor Jesucristo. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Dios, le damos la gloria a Dios. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Mire lo que dice. Señor Jesucristo hablando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste, y han guardado tus palabras. Debemos manifestar el nombre de Dios para que el mundo entienda quién es Dios y pueda guardar su palabra. Es la única manera de que alguien pueda tratar de obedecer de una manera legítima los mandamientos de Dios, es si esa persona le ha entregado su vida a Jesucristo. Si la persona es impía y no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es imposible, no va a poder, es más, no va a querer tampoco cumplir los mandamientos de Dios. Para concluir, debemos procurar todo el tiempo la santificación del nombre de Dios, incluso en nuestras oraciones. Y creo que también es algo donde muchos hemos caído. A veces estamos en el tiempo de la oración y también nuestra mente se va para otro lado. Muchas veces usamos a manera de relleno Dios, Dios mío, Dios santo, a manera de relleno, ¿no? Claro que cuando lo hacemos de una manera legítima y sentimos lo que estamos diciendo, bueno, pero cuando lo hacemos a manera de relleno, como ya para que no se escuche muy corta mi oración, estamos
en un momento también solemne, estamos usando el nombre de Dios en vano. El mismo Señor Jesucristo, ¿no?, cuando les enseñó a los discípulos, les dijo cómo tienen que orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos buscar santificar el nombre de Dios todo el tiempo. Que el haber entendido cómo se aplica este mandamiento en nuestro contexto como creyentes nos ayude a vivir de una manera más santa para nuestro Dios. Y si alguien que no es cristiano de alguna forma llega a escuchar esta enseñanza, que sepa que nunca va a poder cumplir satisfactoriamente este mandamiento si no pone su fe en Jesucristo. Es el único camino a la salvación. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre bendito, gracias, Señor amado. Gracias por su palabra que nos ilumina. Gracias por su palabra que nos instruye, que nos corrige, que nos guía. Gracias por el estudio, Señor amado, que podemos tener de su palabra. Porque si no la estudiáramos, Señor, no podríamos aplicar verdaderamente cómo es que podemos cumplir con sus mandamientos, Señor. Perdone, Padre Santo, cada vez que como hijos suyos que profesamos la fe, hemos usado su santo y glorioso nombre de una manera ociosa, vana, trivial, como un cliché. Padre, ayúdenos, Señor, porque es muy posible que a partir de aquí volvamos a caer en este pecado, Señor, pero que el Espíritu Santo nos recuerde, que nos ayude progresivamente a poder dejar estos malos hábitos, Señor, y a poder tener más en alto su nombre y ponerlo más en alto delante de los hombres. Que su Espíritu Santo nos recuerde cuando querramos cometer este pecado, que no debemos hacerlo. Padre, le pedimos perdón porque somos conscientes que lo hemos hecho muchas veces, a manera de chiste, a manera de nuestras conversaciones, en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones. Señor, qué pecado tan grande. Padre, perdónenos. Sabemos que usted nos perdona, Señor, pero aún así nos duele todavía este pecado. Sabemos que usted nos ha limpiado, pero nos sentimos mal. Padre, que su Espíritu Santo nos consuele y nos ayude, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por su palabra. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de la condenación de la ley. Muchas gracias, Señor, en el nombre